precisamente el himno más famoso de Lutero, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Es un himno muy hermoso. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración, que Dios guíe esta reunión y pueda Dios hablar a través de nosotros. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí, a pesar de dificultades, a pesar del tráfico que el día de hoy fue especial. Pero gracias porque nos tienes aquí, Señor, y pues ahora te quiero pedir que tú pues nos estés bendiciendo en este estudio, a los que nos congregamos. Permite que podamos ser edificados, que pongamos atención en cada una de estas palabras. Señor, tú sabes que no somos no somos nadie, ni Miguel ni yo, sino solamente confiamos en el trabajo, Señor, que tu Espíritu hará en este tiempo, Dios, en que hablemos. Te queremos pedir que tú guíes cada una de estas enseñanzas y que tú toques el corazón de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Padre, pues te queremos pedir por los que no han podido llegar todavía a causa del tráfico, que tú apresures sus pasos, que permitas que lleguen bien. Y Dios, pues los que no puedan venir, permite que puedan escuchar más tarde la grabación. Todo esto te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver lo que sigue de esta segunda sección, que empieza con la palabra Bet. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, aparte de ser la segunda letra del abecedario del alfabeto hebreo, esta letra significa, Bet significa también casa, y que pues en cierta manera hemos visto cómo se habla a través de guardar los mandamientos, se habla de que nuestro corazón sea la casa de la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues nos quedamos en un versículo que es un versículo muy conocido, y de hecho lo terminamos. El primer versículo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y habíamos visto ya muchas cosas características acerca de la juventud, acerca de este escudo y espada a su vez, que son todas estas promesas de la palabra de Dios. Y también pues podemos ver que todo esto también se aplica con nosotros, no solamente el joven, sino también el que no es tan joven limpiará su camino guardando tu palabra, porque también para nosotros, los que estamos más avanzados de edad que ellos, que los jóvenes, pues también tenemos tentaciones, también tenemos distracciones, también tenemos situaciones y ataques que puedan venir a nuestra mente. Y a través de la palabra, al guardar la palabra, estamos también nosotros guardándonos en todo esto. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue en este salmo. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces podemos ver aquí que dice: con todo mi corazón te he buscado. El salmista nos ha hablado de que es muy importante limpiar tu camino con la palabra de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo es: con mi corazón, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. A veces nosotros podemos menospreciar aquellas pequeñas cosas, menospreciar aquellas pequeñas peligros que pueden presentarse en nuestras vidas, aquellas pequeñas desviaciones, aquellos pequeños enfriamientos. Cuando tú estás meditando en la palabra de Dios y
cuando tú le buscas con todo tu corazón, número uno, entiendes la importancia que tiene la palabra de Dios para con tu vida. La palabra de Dios también te lleva a quererlo buscar con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ese espejo que nos enfrenta a todas nuestras carencias. Cuando tú no estás en una comunión diaria con la palabra de Dios, entonces no tienes la necesidad de la palabra de Dios. No tienes la necesidad y no ves como algo peligroso un pequeño desvío en tu vida. Pero fíjate cómo ha dicho este salmista: con todo mi corazón te he buscado. ¿Por qué? Porque él siente esa necesidad de la palabra de Dios. Él tiene una relación sana con Dios. ¿Y por qué? Porque está meditando en su palabra. Y por eso, una de las cosas más grandes, más terribles que pueda pasarle a este salmista es desviarse de su palabra, por más pequeña que sea la desviación. Hace tiempo de una persona que hablaba ciertas enseñanzas de la palabra, escuchaba un ejemplo de hace más de 40 años, 45 años, hubo un accidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un avión venía con neblina y a la hora de aterrizar no aterrizó exactamente en la pista, entonces hubo un problema por hubo un accidente fuerte y dicen que, el piloto murió y dice que una de las últimas palabras que dijo es cuando le avisaron: vienes un poquito desviado, y él dijo: un poco, tan solo un poco. Ajá. Y entonces aquí tú puedes ver que en la cuestión de aeronáutica fue esa pequeño desviación, que quizás haya sido menos de 1 grado, fue algo fatal. Hizo un accidente terrible en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues aquí el salmista nos avisa que en nuestra vida puede ser una tragedia con una pequeña desviación. Por eso dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado. Qué hermoso saber que no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de simple y sencillamente proponértelo. Nosotros necesitamos, como decía, este estándar espiritual que da la palabra de Dios para no desviarnos por ella. Por eso es algo muy importante. El Salmo 138 dice: porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. ¿Y por qué la palabra de Dios ha sido tan importante? Jesús decía, Isaías decía: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Jesús decía: podrá pasar los cielos y la tierra, pero ni una tilde de esta palabra pasará. Por eso es muy importante el poder meditar en ella, ¿no? El salmista sabía que si la buscaba con todo su corazón, no se iba a desviar de Dios. Bien, en el versículo 11, ¿qué nos dice el versículo 11? Es un versículo también muy famoso: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí el salmista se entiende mucho acerca de esto que hablábamos, ese concepto de Bet, que quiere decir casa, diciéndole a Dios: mi corazón es el lugar donde quiero que more tu palabra. El salmista dice que esto lo ha hecho ya de una manera pasada, ya lo acostumbra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate que aquí utiliza su experiencia el salmista diciendo: ya lo he hecho. No, hay unas partes que vamos a ver que dice guardaré. Ajá. En los últimos versículos dice: guardaré tus palabras. Pero aquí dice: he guardado tus dichos. Él ya había hecho esto, ya había meditado. ¿Qué
¿Qué parte de la palabra tenía el salmista en ese momento? Pues tenía principalmente la Torá, la ley. Ajá. Y fíjate que tan solo la misma ley es una hermosura, porque finalmente por eso te lleva a refrescar esos mandamientos de Dios, pero además te da el propósito de esos mandamientos. Ajá. Y, por eso la ley de Dios es muy importante en las festividades. Y en las festividades, por ejemplo, en el día de en las fiestas de los tabernáculos se leía la palabra de Dios. Por eso en los avivamientos se leía la palabra de Dios. Y aquí lo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él se había dado cuenta que la cuestión, él no quería pecar contra Dios. Y de hecho, creo que ningún cristiano en sus cabales quiere pecar contra Dios, pero de repente fallas. Y de repente dejas de poner tus ojos en donde debes de ponerlos. ¿Por qué? Porque la palabra no mora en nosotros. Esa es la realidad. Porque ante una decisión no viene la palabra de Dios como primera instancia a tu vida, sino vienen otras cosas. Vienen temores. ¿Cuántas cosas pueden venir en el día a día cuando tú tomas una decisión? Ajá. Tú primeramente. Eso es lo primero. Me voy a sentir bien, va a ser lo mejor para mí. O me voy a librar de este problema, o voy a hacer esto, ¿no? A veces la palabra de Dios es a favor tuya. La palabra de Dios te va a librar de muchos problemas, pero hay muchas cosas que, si tú sigues los principios, sabes que no te vas a librar de problemas, sino al contrario, te vas a meter en un problema. Porque mucha gente no le va a gustar lo que hagas a causa de la palabra de Dios. Pero aquí el salmista tenía un punto muy importante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque sabe que en el momento en que sea el momento de tentación, el momento de decisión, ¿qué es lo que va a tener en la mente? Únicamente lo que haya guardado en su corazón. Fíjate que no solamente dice: yo me he comprometido a leer todos los días tu palabra. Yo creo que la mayoría de los que están aquí leen la palabra diariamente, y eso espero. Pero no solamente es la palabra de Dios. No te sientas tú por satisfecho diciendo: ya leí la palabra de Dios, ya leí lo que tengo que leer. Sino realmente de la mente al corazón hay un camino. Ajá. Es importante para eso el meditar, el pedirle a Dios que abra tu corazón para que Dios cincele esas palabras en las tablas de tu corazón, como dice la palabra. Entonces ahí sí, en cualquier situación va a ser normal para ti el agarrar y decir: ¿qué es lo que dice la palabra? O no necesita, ni siquiera tienes que decir qué es lo que dice la palabra. Va a venir el mandamiento. Te invitan a una situación, el policía quiere sacar tajada por ti y sabes que vas a tener que perder tiempo porque vas a ir a la delegación. Pues tú, con la palabra de Dios, vas a poder estar tranquilo, que aunque pierdas tiempo, vas a estar haciendo lo correcto, porque sigues la palabra de Dios. Así que bendito, termina esta primera mitad diciendo: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Este salmo sigue profundizando, se sigue profundizando, y él termina alabando y bendiciendo a Dios. Bendito tú, oh Jehová. O sea, Dios, ¿por qué vamos a bendecir a Dios? Porque estamos asombrados de lo que Él nos ha dejado. Sin duda alguna, uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado es su palabra. Tan es así que, y tan importante que estamos dedicando el capítulo, o sea, que Dios dedicó el capítulo más largo, que a lo mejor nos vamos a tardar un año en verlo, en hablar única y exclusivamente de su palabra. Entonces, por eso dices: Dios, gracias por tu palabra. ¿Tú le das gracias a Dios por su palabra? Cuando lees, dices: Dios, esto he entendido,
Gracias a Dios, gracias Señor, porque esto como decía Jesús, te alabo Señor, porque esto no se lo has dado a los sabios, no se lo has dado a los entendidos, a los sabios de este siglo, sino se lo has dado a los niños. Y esto habla mucho de cómo leemos la palabra de Dios. A lo mejor ya te hablo contigo que tú ya has leído muchas veces, has pasado muchas veces por los mismos versículos. Y dices, ese ya la conozco, y casi puedes completar el versículo, ¿no? Bueno, no dejes de tener esa actitud de niño que descubre sus juguetes de Navidad, ¿no? Que descubre sus tesoros y que está maravillado al ver la palabra de Dios, ¿no? Así que aquí el salmista hace en la mitad de esta parte un alto para bendecir a Dios por la bendición de la palabra, pero también a su vez le dice, reconoce, necesito ser enseñado. Si tú fueras una persona que con mucha fuerza de voluntad leyera la palabra de Dios, te levantaras a las 4 de la mañana y 2 horas la leyeras y la meditaras y buscaras en tal referencia y tal referencia, bueno, bien haces, pero eso no sería suficiente para poderte hacer crecer en tu relación con Dios, porque necesariamente tú no podrías aprender nada. A lo mejor aprendes del estilo literario, ¿no? A lo mejor aprendes algo de historia, pero no sería nada si Dios no te enseñara sus estatutos. Así que bendito tú, oh Jehová. Y por otra parte le dice, enséñame tus estatutos. Y creo que una buena forma de poder empezar nuestra lectura diaria es decirle, Dios, enséñame tus estatutos, porque yo como niño no entiendo nada si tú no me lo enseñas. ¿Se acuerdan el eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía? Aquel hombre, que ha de haber sido maravilloso conocerlo, porque era un funcionario muy importante, un funcionario que seguramente tenía a su disposición muchos recursos. Él iba en una carroza, él iba ahí con su chofer, con su guarura, y se le acerca a Felipe, y este hombre estaba con su corazón, era un hombre piadoso, Dios lo había impresionado y estaba con su corazón leyendo una parte de Isaías. Y entonces Felipe se le acerca y le dice, y lo escucha porque él está hablando en voz alta. Y entonces Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y sabes qué? Él puede decir, bueno, voy entendiéndole, sí, no, claro que sí, pues es muy fácil, ¿no? Él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, ¿no? Y sabes qué, muchas veces, aunque tú puedas ser un lector, entre comillas, experimentado de la palabra, porque estás en un contacto directo, realmente muchas veces nos podemos olvidar, y eso es algo muy grave, de decirle, Dios, aunque ya haya pasado por este pasaje, enséñame, porque yo no puedo por mí mismo. Acuérdate que Dios es excelso con el humilde. Y si tú con un corazón humilde le pides querer aprender, Él te va a enseñar. Bien, la siguiente mitad de este salmo, tenemos todavía como 5 minutitos. La siguiente mitad de este salmo es una especie como la resbaladilla que baja, ya nos subimos y ahora bajamos. Bajamos en un sentido figurado, porque finalmente todo esto es consecuencia de haber subido, ¿no? Y es también una parte muy bella. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hasta ahorita los 4 versículos que habíamos visto anteriormente hablaba de una acción interna e íntima del salmista con la palabra. El joven va a limpiar su camino guardando en su corazón, guardando la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Era una acción interna. Sin embargo, en el versículo 13 el salmista habla de una acción ya externa.
con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y aquí se trata de que no solamente Dios quiere que esos juicios, esos mandamientos te los guardes en el corazón, sino que también los expreses con tu boca. Hemos visto que científicamente está comprobado que entre más sentidos utilices para aprender algo, mejor lo aprendes. Por eso muchas veces repites en voz alta, porque cuando escuchas tu voz puedes aprender mejor. De hecho, una técnica de memorización pues es hablarlo en voz alta, ¿no? Pero no solamente se refiere a esto, sino de una manera natural, cuando tú te gozas en la palabra de Dios, debe de ser como Dios quiere que sea el mismo efecto como cuando le pones a una botella de Coca-Cola una pastilla de Mentos. Salga para afuera. La palabra de Dios no solamente está hecha para que tú la guardes en lo íntimo de tu corazón, sino que también tú la expreses a través de tus labios. A través, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando tú meditas, también hay una cosa muy importante, tú debes de compartir. Y ¿sabes qué? Creo que es muy importante, una forma de que tú gozas de una buena salud espiritual, por así decirlo, es que tú compartes. Compartes a los hermanos, Dios te guía a compartir inclusive a alguna persona que es extraña a la palabra de Dios. Y esto debe de ser porque tu meditación sea algo tan bueno que sea imposible callarte y que necesariamente tengas que hablar de una enseñanza. Proverbios, por ejemplo, es muy útil para poder, sobre todo con los incrédulos, para poder, porque muchas veces los incrédulos, una persona que no conoce a Cristo, no se explica muchas cosas. Entonces a veces con los proverbios tú puedes aclarar muchas cosas, ¿no? Y así como también con otras partes de la Biblia, ¿no? Así que una lección bien aprendida se grabará mejor en nuestro corazón cuando lo compartimos. ¿Sabes? Esta es una faceta muy importante en la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue hecha para, como muchas personas en muchos tiempos equivocadamente pensaron, era para guardarla en un lugar oculto y que solamente una sociedad secreta la conociera. No. O sea, muchas veces mucha gente se equivocó y pensó que la palabra de Dios era solamente para tenerla en un lugar a puerta cerrada, en un monasterio, ¿no? No, nunca ideó Dios la palabra de Dios para eso. En las fiestas, Dios le gustaban las fiestas. Puso 7 fiestas muy importantes en la palabra que se tenían que cumplir. Y eran fiestas, algunas de ellas que te debía de haber mucho regocijo, en donde los israelitas iban al templo y podían compartir de la presencia de Dios, del gozo de compartir sus alimentos con otras personas, pero también del gozo de compartir lo que habían aprendido. Imagínate, vamos a ver después de este salmo grande una serie de salmos que se llaman los cánticos graduales, que son los cánticos que precisamente los israelitas hacían en ese peregrinar al templo, en las fiestas. Entonces yo me puedo imaginar el gozo y el anhelo que ellos tenían de reunirse con otros hermanos y poder compartir. Oye, ¿a ti qué te ha enseñado Dios? ¿Qué ha pasado en esa situación? ¿Por qué puedo orar por ti? Muchas veces nosotros podemos sentirnos intimidados con situaciones como, oye, ¿en qué puedo orar por ti? Pues que me conoces. O ¿qué me compartes? Pues, ¿por qué? O sea, no, cuando debe de ser algo natural, ¿no? Y debe de ser un gozo compartir de esta manera con los hermanos. Y bueno, Dios no quiere que sea solamente algo íntimo de guardar en tu corazón, sino que también lo explayes a los demás, ¿no? Y bueno, con todo esto, el salmista dice, me he gozado
en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. El salmista habla con este meditar y con este compartir de que él ha aprendido el verdadero valor de la palabra de Dios. Él tiene sus prioridades correctas. Su corazón está en el lugar, en el tesoro correcto. Y hablando de tesoros, podemos poner el ejemplo de un avaro. Para un avaro, ¿cuál es su tesoro? Sus pertenencias materiales. Un avaro se deleita en abrir su caja fuerte, o se deleita en ir a su bóveda y contemplar sus tesoros, cómo brillan aquellas monedas, aquellos lingotes de oro, cómo brillan todos ellos. Sigamos el ejemplo del avaro, pero conduciéndonos al tesoro correcto. Verdaderamente este salmo y esta parte nos invita a poder apreciar la palabra de Dios como es su valor correcto. Así como ese hombre avaro contempla y se derrite delante de sus pertenencias, así el Hijo de Dios, viendo el tesoro correcto, debe de deleitarse en ese meditar. Por eso dice y termina este salmo diciendo resolutivamente el salmista: ¿qué va a hacer el salmista con respecto a los mandamientos de Dios? El salmista va a meditar en sus mandamientos, va a considerar sus caminos, va a regocijarse en sus estatutos, va a no olvidar sus palabras. ¿Por qué? Porque contempló el verdadero tesoro. Al avaro, pues sí, le gusta mucho contemplar sus lingotes y sus joyas. Se siente bien. Pero ¿sabes qué? Esos lingotes y esas joyas son corrompidas y se van a terminar corrompiendo, ¿no? Van a terminar deshaciéndose. Pero nosotros tenemos ese tesoro eterno, mucho más valioso que cualquier lingote, que cualquier tesoro, en donde podemos voltear y meditar, como dice el salmista. Acuérdate, meditar, considerar, regocijarse y no olvidar. Terminamos con 2 versículos. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y en Mateo 6:19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para meditar, ¿sientes ese gozo al ir a la palabra de Dios? Y yo te pondría un reto. Hay cosas que nos gozan mucho y, por ejemplo, dices: este día voy a ver acerca de Esther. Es muy fácil eso, ¿no? O este día voy a leer la parte de Sadrach, Mesach y Abednego que tanto me gusta, ¿no? Pero también debe de ser un día de gozo cuando vayas a ver Levítico, cuando vayas a ver otros lugares no tan entendibles, pero que tú puedes llegar con Dios y decirle: Dios, con este libro de plano, enséñame tú. Y vas a ver, te vas a encontrar sorpresas y tesoros muy agradables. Bueno. Bien, pues ya vamos acercándonos al final del estudio de la santidad de Dios. Y una de las cosas que es importante que tomemos en cuenta es
que en realidad toda la palabra de Dios es algo integral. Ahora que Alex comentaba del Salmo, la explicación que doy de esta parte, estaba yo acordando que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuera bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto implica que la palabra debe profundizar hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta que sea la que nos transforme. Pero si tu ojo fuera maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, todo mucho depende de lo que entre por los ojos. Por eso es tan importante el estudio de la palabra. Y nosotros hoy nos enfrentamos a un tiempo en que es como esta generación última se le está llamando la generación de cristal porque nadie los puede tocar. Y es verdad, y esto ha influido mucho en la filosofía de las iglesias que enfatizan verdades de la Biblia pero omiten otras porque a la gente le molesta oír. Y ya que nosotros estamos estudiando la santidad de Dios, vamos a estudiar hoy una réplica, parte de un sermón de un gran predicador que se llamó Jonathan Edwards, que era un predicador que para el gusto de muchos era muy duro en cuanto a sus exposiciones, pero la gente se convertía. Eso es lo importante. Entonces él tenía un eslogan: casi todos los hombres naturales que escuchan sobre el infierno se engañan a sí mismos pensando que escaparán de él. Y es precisamente esta la filosofía del ser humano. En su mente maquina cosas, genera ideas propias y da por hecho que estas ideas son la realidad. De ahí que muchos dicen, y dicen falsamente en el cristianismo, que a final de cuentas Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo. Y si Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo, ¿para qué me porto bien? ¿Verdad? ¿Para qué me esfuerzo? Si al final de cuentas Dios en su amor y en su misericordia va a perdonar a todo el mundo. Pero este sermón vamos a ver, de hecho, dos. Uno este domingo, el otro la semana entrante. El segundo habla de cómo el hombre puede juzgar a Dios. Pero este prácticamente habla de un Dios airado. Y este Dios que es amor, que es misericordioso, también es un juez justo y está airado contra el impío, contra el pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no salva se enfrenta a este tipo de principios de la Biblia que los ven como una amenaza? Pues ellos prefieren decir, no, estás viéndote al extremo, eres extremista, eres demasiado legalista, cosas de ese tipo. Mencionan. Entonces, si una persona, una iglesia, un predicador, un creyente, no tiene estas verdades firmes en su corazón, pues va a ceder a las presiones de este mundo. Nosotros vemos cómo este mundo está ejerciendo presiones que están fuera de la realidad. Ayer mi esposa y yo veíamos la historia de este hombre de El Salvador, este presidente que sí claramente declara que es creyente, aunque muchos dicen que es musulmán y cosas de este tipo. Bukele, que decía él, ¿por qué derechos humanos se preocupa tanto por defender a los impíos y no defiende a los justos y no defiende a las víctimas? Parece mentira que cualquier cosa puede suceder, pero si el impío, el transgresor, como se llama, dice apelo a derechos humanos, ya no lo pueden tocar. Pero no se dan cuenta que estos extorsionan, matan, torturan a la gente inocente, a la gente que quiere hacer el bien. Entonces él, porque estaba recibiendo una crítica de la embajadora canadiense, entonces él le decía, a ver, ¿por qué hacen esto? Está al revés. Déjenos a nosotros hacer, ahora sí que llevar a cabo nuestro país y tener nuestras luchas, pero pues no vamos a ceder a las presiones del mundo. Lo vemos también con Israel. Israel se ha portado muy bien en general con los palestinos, pero toda la prensa y todo el mundo dice que son sádicos, que son
tremendos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque les cortaron parte del agua, porque eran prácticamente sostenidos por Israel y todos los beneficios que tenían. Y bueno, hoy vemos que hasta lo condenan, los demandó Sudáfrica como un asesino, etcétera, ¿no? Pero viendo así cómo es el ser humano, y esta introducción precisamente es que nos demos cuenta que el ser humano está acostumbrado a negar las verdades, y sobre todo las verdades que hablan del castigo eterno en el infierno. Es una realidad que las personas que no se conviertan se van a ir al infierno. Es una realidad. Y a veces nosotros como creyentes podemos pensar, bueno, está mi familia, está esto, mis amigos, ya les hablé, pero si nosotros entendiéramos, que yo espero que un poquito más, que entendamos un poco más después de esta exposición, lo que es el infierno, nos preocuparía más, porque es un lugar donde se va a descargar la ira de Dios en totalidad. Es un lugar donde ya no va a haber misericordia y es un lugar eterno. Entonces, esta predicación enfatiza la fiera ira de Dios para tratar de alcanzar a los corazones rebeldes, impenitentes, y pues y para despertar de alguna manera a los creyentes en cuanto a esto, ¿no? Hoy nos estamos acostumbrados a ver, bueno, nosotros ya no tanto, pero las personas la mayoría de las personas están acostumbradas a ver una iglesia como un recinto con sus arcos góticos, las imágenes y todo eso, pero en realidad Dios es un Dios que es omnipresente. Recuerden lo que él dice en Hechos, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues él es quien da vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios no requiere de un recinto, sino requiere de personas entregadas. No está él conforme con una generación que está basada en el positivismo, en el automejoramiento, como vemos que muchas iglesias proclaman hoy, que dicen que ya la Biblia es un libro anticuado, que fue para el pasado, que fue para otro tipo de personas que vienen en la antigüedad, y realmente no saben que es el libro más actual, y siempre lo ha sido, porque habla con el problema del hombre, que es su rebelión contra Dios y su pecado. Entonces no dejemos de acordarnos que Dios es un ser justo y es un ser santo, y que si es santo y es justo, siempre va a anteponer su amor y su misericordia, pero quien la rechaza, quien la hace a un lado por seguir sus propias ideas, quien no quiere ser enfrentado, va a enfrentar su ira. Entonces, si Dios es un ser santo, es un juez justo, sería muy importante que consideremos nuestro error propio para ver hasta qué grado, en relación con las personas que nos rodean, sobre todo nuestros seres queridos, nos está importando poco el lugar a donde van. Recuerden ustedes que en el infierno no hay regreso. La gente muere, como dice Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. La gente muere y ya no hay regreso. Si murió creyendo en Cristo, se va a ir al cielo. Si murió sin haberse salvado, sin haber puesto su fe en Cristo, se va a ir al infierno. Y el día que Dios juzgue, ya no va a haber oportunidad del arrepentimiento, ni van a querer. Por eso hemos estado viendo que el hombre no puede cambiar, que el hombre odia a Dios, que no quiere saber nada de Él, lo trata de evitar. ¿Por qué? Porque es un Dios santo y el hombre es pecador. Entonces, si Dios en verdad existe y Dios en verdad es justo, entonces hay que temer. Eso le pasó al rey Josías. El rey Josías
uno de los reyes fieles de Israel, bisnieto de Ezequías. Este rey decidió seguir a Dios, entonces manda a limpiar el libro de la ley. Hasta el título de este pasaje en la Biblia se llama El hallazgo del libro de la ley. Vamos a leer. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por este pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Ven ustedes? O sea, este hombre decidió buscar a Dios y Dios rescató el libro de la ley, la palabra de Dios. Seguramente era el Pentateuco, la Torá, y entonces él se da cuenta, rememorando a todos sus ancestros, que realmente habían vivido sin obedecer, y se llena de pavor, se quebranta. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces los creyentes van y le dicen: ok, yo voy a traer, la respuesta de Dios fue: yo voy a traer este juicio, pero no será en tus días, por cuanto te humillaste delante de mí, quebrantaste tu corazón. Entonces, una de las cosas que Dios quiere en primera instancia para cada uno de nosotros como creyentes es que tomemos en serio toda la palabra y no solo las partes que nos gustan o nos convienen. No es casualidad que estemos viendo ahorita este Salmo 119, que nos va a hablar ampliamente de toda la palabra, y no nos debe de quedar dudas después de analizar todos estos conceptos. Pero la palabra de Dios es un todo. Recuerden que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Una pequeña desviación, por más leve que sea, a la larga es una gran desviación. Por tanto, si nosotros no nos ceñimos estrictamente a la palabra, no vamos a poder entender la santidad ni vamos a comprenderla. Por eso, tenemos que reconocer que hemos violado la ley. Recuerden, somos santos, somos pecadores. O sea, Dios nos está transformando, pero cada día pecamos. Y Dios nos ha dejado su palabra para estar arreglando con Dios, para mantenernos en ese camino de santidad. Pero si nosotros nos inclinamos por las cosas que nos complacen, con las partes que nos edifican, y anulamos o hacemos caso omiso de las que enfrentan a la realidad de la humanidad sin Dios, entonces realmente ya estamos viviendo una falsa doctrina. Solo imagínense una persona padeciendo eternamente, donde ya no hay regreso, la ira de Dios. Entonces, cuando las personas son expuestas a la santidad de Dios, es de alguna manera, no como dice la filosofía de este mundo, no les infundas miedo, ¿para qué? Los estás manipulando, ¿no? Es importante que la gente tema su destino sin Dios. Entonces, este gran predicador, Jonathan Edwards, le consumía esta parte porque él sí creyó la palabra de Dios. Entonces siempre exaltaba de manera vívida y enfática estas verdades. ¿Para qué? Para que la gente fuera
se diera cuenta de su condición y fuera Dios. Su idea no era generar un complejo de culpabilidad, porque tú te puedes llenar de culpabilidad, pero si no tienes la forma de salir, si no tienes la forma de ser sanado de ella, pues te vas a consumir o vas a rechazar, como mucha gente hace, plenamente a Dios. Por eso muchas personas dicen el infierno no existe, por otro lado, así como Dios es amor y va a perdonar a todos, Dios ni existe, es una invención hecha por manos de hombres. Muchas razones que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Pero este sermón al cual vamos a entrar sostiene de una manera precisa lo que Dios dice, lo que Dios aborrece y cómo el ser humano terriblemente lo ha provocado. Dice un pasaje que ya lo hemos leído en parte, está en el Salmo 7 del 11 al 17, dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, veamos, o sea, Dios está airado, el fuego de su ira está preparado para llegar el momento de la ejecución. Recuerden que en Pedro, segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos creen que nada va a pasar porque la misericordia de Dios se está extendiendo. Pero como vemos en este salmo, ya está preparado ese día del juicio. Y el que rechazó el amor de Dios expresado a través de Jesucristo tiene un futuro espantoso, un futuro inimaginable. En la antigüedad, que había, en general todavía hay reyes, pero pocos, los reyes, ¿qué pasaba si algún súbdito ofendía al rey? Temían, porque ofender a un rey, si el rey no le tenía paciencia, era digno de muerte. Acuérdense de Esther. Aún Esther como esposa, si entraba al atrio donde estaba el acceso al rey y el rey no levantaba el cetro, era digna de muerte. Así de grave era la situación. Por eso cuando Mardoqueo le dice: ve y preséntate, Dios que no me ha llamado. Bueno, dice, quizá para esta hora has llegado al reino. Y si tú no enfrentas esto, la salvación vendrá por otro lado. Pero quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces ella se arma de valor, se pone a orar, a ella y sus súbditos, y se presenta delante de ella. Yo, gracias, conocemos esta historia, pero solo para enfatizar cómo era la situación de grave de presentarse sin ser llamado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Que cada día ha ofendido a Dios, cada día ha ofendido su santidad, ¿sí? Que no tiene conciencia de lo que le espera porque no hay temor. O sea, Satanás es uno de los actores de ir minimizando las verdades del Evangelio en diferentes religiones para que la gente no se convierta. O dar esperanzas falsas no basadas en la palabra. ¿Para qué? Para que den por hecho cosas que no son. O sea, muchas personas en el hecho de la muerte pueden decir: es que no estoy seguro de mi salvación, porque nunca se afianzaron en estas verdades, o porque nunca estuvieron delante de Dios manteniendo su vida de santidad. Si bien es cierto, reitero, que todos pecamos cada día, mantener la vida de santidad es siempre ponernos de acuerdo con Dios, es decir: sí, Señor, he pecado, perdóname, y así va siendo la limpieza del creyente.
Ahí está 1 Juan 1:9, que la mayoría conocen. Confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Pero ¿qué pasa si aún como creyente dejas de confesar tus pecados? Dejas de tener comunión con Dios. Pecado no confesado es pecado no arreglado y te va llevando a una mayor maldad y una mayor rebeldía y al endurecimiento de tu corazón. Imagínense un mundo sin Dios, que no ha creído el Evangelio, que lo ha desechado porque lo enfrenta a que tiene que cambiar y muy en lo profundo no quiere porque le encanta el pecado. ¿Cómo no se va a manifestar la ira de Dios ante una persona así? Entonces, el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que sigan el camino malvado que ellos mismos hacen. Y si el mundo entero está bajo el maligno, nosotros tenemos que saber que la influencia del diablo hacia la humanidad sin Dios es rebelarse contra Dios, es dudar de su amor y tener en poco lo que Él dice. Entonces, si una persona no es salva, si aquí, dentro de los que estamos aquí, una persona no es salva, entonces no hay otra razón o no hay otra, otra causa que no le vaya a llevar al infierno si llega a morir. Entonces, como pecadores tenemos que considerar a través de esta exposición el peligro en que no podemos encontrar si no nos hemos arrepentido verdaderamente y si no hemos creído lo que Dios dice. Recuerden, Dios produce la fe, Dios produce el arrepentimiento antes que la fe y Dios llama. Pero un corazón endurecido no responde. Por eso Jesús dijo, nunca se nos olvide, muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, Dios llama. Entonces, el que responde es al que Dios le cambia la mente, le cambia el corazón y viene a Cristo. De otra manera, el destino es ir al abismo sin fondo, un lugar lleno de fuego y que quizá está sostenido, según el mensaje de Jonathan Edwards, como por un hilo de araña. O sea, entre la vida y la muerte no hay nada. No hay nada más que así como un hilo de araña. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos presenta a Jesús, nos presenta el Evangelio y un mediador? Vemos a los fariseos. Habían establecido su propia religión basados en la ley de Dios. Pero que Jesús llegó y los enfrentó. Esto debías hacer, hablando de sus legalismos, sin dejar de considerar la misericordia, el amor, el perdón de Dios. Esto es lo que... No le abres a la puerta porque de aquí ya se siente mucho calor. Esto es precisamente lo que ya en un sentido colgaba, o sea, perdí, lo que separa a una persona, ¿no? O sea, Jesucristo. Entonces, Jonathan Edwards fue intensificando precisamente el mensaje porque el objetivo era tocar las conciencias. ¿Qué pasa si una persona no se siente perdida? Nunca se va a convertir. ¿Qué pasa si una persona no está consciente que hay un infierno eterno que no tiene regreso, donde no va a pagar? No se va a convertir. No se va a convertir. Entonces, una de las cuestiones que hace la palabra, y por eso dice la fe es por el oír y el oír la palabra, es precisamente la revelación que Él nos da, tanto del amor y la misericordia de Dios, pero como del destino de las almas sin Dios. Y Dios se ha encargado de advertirle a todos los seres humanos, recuerden, en el libro de Job, Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. O sea, no hay ser humano que no sea a través de la misma creación, a través del testimonio, a través de su conciencia, de la misma vida de Jesús en el Evangelio, que no haya escuchado la voz de Dios. Entonces, todas las personas, sin haberse convertido, están atravesando el abismo que conduce al infierno.
A lo mejor es como si fueran caminando por un puente que tiene las vigas podridas. Cualquier movimiento va a hacer que caigan, ¿sí? Y Dios dice, mi arco está preparado para que mis flechas están apuntando a los corazones incrédulos, ¿sí? Entonces, también se describe como grandes corrientes que se apresuran contra las compuertas de un dique. Hoy que estamos en la época de las lluvias, las presas estaban vacías, etc. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, ahí en el norte cuando se llenó una? Tuvieron que abrir las compuertas para que saliera el agua, porque si no, no iban a aguantar la presión del agua. Y así es como la vida. Mientras más se predica el Evangelio en sana doctrina, las personas se van a sentir acorraladas. Y si desechan, bueno, ya sabrán. Pero imagínense que una persona ignore este tipo de cosas porque nadie le hizo conocer. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Cómo predicarán si fueren enviados? Nosotros estamos conscientes que si somos salvos, fuimos enviados a predicar. Tomamos el lugar de Israel, el cual fracasó por vivir sus propias vidas, por inclinarse al pecado, por no creerle a Dios. Y la iglesia, en términos generales, cuando menos la iglesia incrédula, está en ese mismo camino. Minimizan la posibilidad de ir al infierno o la anulan, y entonces la gente entra a un recinto como este y por estar ahí piensa que ya cumplió y piensa que todo está bien. Y no está bien si las personas no se arrepienten. Es como si tú en tu necedad fueras echando piezas de plomo sobre ti y te aventaras a un lugar de agua, no un dique. Te vas a hundir, ¿sí? Y lo único que puede impedir que una persona se hunda, pues es precisamente el Evangelio y creer en él, donde está la mano del Salvador. Acuérdense, cuando Pedro va a Jesús y empieza a dudar, se empieza a hundir, y Jesús extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un vívido ejemplo de lo que pasa con el incrédulo. Claro, Pedro sí creyó al final, pero a todos nos asaltan las dudas, aún como creyentes, y responderá a Dios, y su provisión nos ayudará, etc. Pero si hay una convicción producida por la palabra, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero si conoces y rechazas, entonces tu destino eterno es precisamente ir al infierno. Entonces, si nosotros estamos estudiando que Dios es un ser santo, también tenemos que tener claro en nuestros pensamientos en que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios de ira. Entonces, podríamos ver algunos puntos sobre la ira de Dios. La ira de Dios es divina, no es como la del hombre, llena de resentimientos, de sentido de venganza. Es santa, implica la justicia, ¿sí? La ira de Dios es diferente, reitero, a la ira humana. Y la ira humana cesa, tiene un punto final, es limitada, pero la ira de Dios continúa sin límite, para siempre. Por eso el infierno es eterno. La ira de Dios es fiera. Repetitivamente compara la ira de Dios con un lagar de furia. El infierno no hay moderación, ni se concede misericordia. La ira de Dios no es una simple molestia o un ligero disgusto. Es una cólera que consume al que no se ha arrepentido, o sea, al impenitente. La ira de Dios es eterna. No hay fin para la ira de Dios dirigida contra los que están en el infierno. O sea que si nosotros podemos tener compasión de alguien, de acuerdo a nuestro criterio, nos lamentaríamos ante el pensamiento de que uno solo de ellos cayera en el infierno, si pudiéramos tener compasión. ¿Qué pasa cuando somos insensibles? Pues bueno, los dejamos ir, ¿no? Pero en el caso de Dios, su ira representa una furia contra el pecado que las personas no van a poder soportar. Todos en la vida hemos experimentado alguna vez algún dolor. Te caíste, te golpeaste la rodilla o tuviste un dolor de estómago, cualquier cosa. Y cuando el dolor es muy intenso y no lo soportas, dices, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Y cuando empieza a disminuir, como que empiezas a sentir alivio, ¿verdad?
Seguramente todos aquí vivimos experiencias parecidas, de una u otra forma. Ahora imagínense el infierno, donde ya no hay retorno, donde esa ira va a estar presente siempre por los siglos de los siglos. Podríamos decir que es demasiado terrible para pensar en ello. Y sermones como el de Jonathan Edwards tenía como objetivo despertar a las personas, ¿no? Levántate, tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese es el sentido de este pasaje. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿No se oye aquella bocina? ¿Sí? Ok. Entonces, y te alumbrará Cristo. Entonces, a lo mejor nosotros podemos sentir cierta tranquilidad por ver a la gente pasar, pero eso solo va a implicar que estamos adormecidos. Tenemos que despertar a la realidad de las personas. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿acaso otros no tienen misericordia? A lo mejor tú dices, bueno, ya le testifiqué y das por hecho. Ya le testifiqué, ya cumplí. Pero ¿qué pasa cuando tienes un verdadero cargo? Niegas tu comodidad, niegas tu rechazo y hay una insistencia. Por supuesto que una insistencia siempre tiene que ser guiada por Dios, movida por Dios. Y generalmente este cargo surge por la oración por las personas. O sea, es donde tú tienes que tener conciencia de a dónde va si no se arrepiente. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que algún ser querido nuestro fuera a ese lugar. Pero cuando no nos importan o no hacemos algo, es que estamos siendo insensibles. Quiere decir que estamos adormecidos. Quiere decir que estas verdades no están retumbando dentro de nosotros como para tener ese cargo de decir, la gente sin Dios va al infierno. Y esto es una gran tragedia, porque las Escrituras nos dicen todo esto, y una persona que no hace esto es como si se quisiera sentir cómodo, no molestarse. Pero eso es falta de apreciar primero el sacrificio de Cristo hacia su vida y, por ende, no le preocupan los demás. Pero la palabra misma de Dios va despertando en nosotros esa necesidad de Cristo, ese espíritu que nos lleva a tener ese cargo que definitivamente es producido por Dios. O sea, la palabra de Dios es digna de ser creída, es digna de ser conocida, porque algún día, cuando termine la misericordia de Dios, la ira de Dios, que es la ira feroz, será derramada y ya no habrá regreso. Entonces, cuando un hombre natural, sin Dios, un incrédulo, oye del infierno, siempre se engaña a sí mismo pensando que escaparán. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que si el ladrón supiera que lo van a cachar, robaría? Claro que no. Piensa que la va a librar, piensa que se va a salir con la suya. Y hoy podemos ver, cuando menos en un sistema de justicia recto, a muchas personas padeciendo en las cárceles porque creyeron que podían librar eso. Y si esto pasa en este mundo, ¿cuánto más no va a pasar con las personas que piensan que pueden librar el infierno? Entonces, cuando una persona piensa así, depende de sí mismo para su propia seguridad. Se gloria en lo que ha hecho, en lo que hace y en lo que intenta hacer. Cada uno pone en su mente ideas de cómo se podrá evitar la condenación y luego las dan por hecho. A mí me parece que Dios no va a condenar. A mí me parece, como decíamos al principio, que Dios es demasiado justo. A mí me parece que todas las advertencias que recibo de esto no son verdad, son demasiado exagerados. Me quieren esclavizar, no quieren que yo tenga libertad. ¿Libertad para qué? Para pecar. Entonces, ¿cómo podremos reaccionar nosotros ante la evidencia de un mensaje como este? Vamos a pasar por alto todas estas verdades y vamos a dejar que las personas se vayan al infierno pensando que pueden burlar a Dios, o los vamos a confrontar a lo que van a recibir si dudan de Dios.
para muchas personas tan solo mencionar el infierno es un insulto. Por eso muchos lo niegan. Una ocasión estaba yo platicando con una persona hace poco y me decía que él sí estaba de parte de Cristo, etcétera, comentamos algunas cosas. Luego me lo volví a encontrar y me dice, es que tengo un amigo que él sí se declaró ateo. Entonces le dije, bueno, una persona se declara ateo, primero porque no puede ver la maldad de su pecado. Y negar a Dios es lo más fácil. Si no hay Dios que exista, entonces no hay quien me pueda juzgar. Por eso muchos se declaran ateos. La realidad de los ateos es esta. No quieren confrontar su pecado. Y cuando le empecé a decir esto, este señor, bueno, ya me voy. O sea, le llegó de alguna manera, ¿no? A lo mejor era una proyección de él mismo, nunca me lo dijo. Pero bueno, vemos que así es la humanidad, trata de evadir. Y para eso Dios puso a su iglesia, por eso nos puso como testigos. Por eso nos puso ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero nunca lo vamos a hacer como lo debemos hacer si no levantamos en nosotros esta convicción. Así como Dios es un Dios santo, perdonador, también es un juez justo y va a castigar. ¿Sí? Un Dios que no castigue no sería un Dios santo, ni sería un Dios perfecto, nunca se nos olvide. Por eso estudiamos sus atributos en tiempos pasados, ¿no? Y uno de sus atributos es, Dios es justo. Y como dice el Salmo que vimos 7, Dios es juez justo y está airado contra el impío toda la vida. Y lo único que puede hacer que un impío escape es la misericordia de Dios expresada a través de Jesucristo. Entonces, nosotros como creyentes debemos meditar en estas verdades hasta que sea una realidad. Es como si tú, con cada persona que trataras, dijeras, este va a ir al infierno. Es una realidad. ¿Con cuántas personas tratas cada día que están yendo al infierno? Muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, ¿qué es muchos y pocos? No se puede dar un porcentaje, pero son pocos los que responden. Pero nosotros estamos para eso. Y el diablo trata de distraernos con muchas cosas, problemas de la vida, metas, etc. Pero lo más importante de nuestra vida es que si ya somos hijos de Dios, nuestra parte es predicar el evangelio. Y si ponemos nuestro corazón en ello, Dios dice que Él se encargará de suplir todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí cabe aclarar algo. Dios nunca va a suplir en nuestros términos. Siempre va a ser en los términos de Él, para que conste que es de Él y Él sea glorificado. Si no vaya a ser que digas qué astuto soy, mira cómo libré esto. No necesito depender tanto de Dios, mi astucia me llevó a esto. No. Si tú buscas a Dios, Él se encargará en sus términos. Entonces, podemos nosotros, como muchos de los salmistas en los inicios de los salmos, empezaron quejándose contra Dios, no entendiendo la justicia, pero la mayoría de los salmos terminaron cuando ellos depositaron su confianza en Dios, se dieron cuenta, a final de cuentas. Y así debemos de ser nosotros. A lo mejor tienes dudas, a lo mejor todavía no estás en esa convicción tan grande, pero les digo una cosa, por eso es importante que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Si la palabra de Dios no cobra vida en nosotros, entonces nosotros no tendremos nunca esa fuerza y ese poder para poder transmitir el mensaje. Cada uno vive conforme a lo que realmente cree, y no conforme a lo que dice que cree. Y nuestra conducta refleja lo que realmente creemos. Por eso es tan importante estar analizando nuestras vidas. Si yo digo que creo en Cristo, lleva implícito que crees todas las verdades. Así como de la gracia y la misericordia de Dios, que es la más grande, así como que la gente sin Dios se va a ir al infierno. Entonces, muchos odian a Dios
porque no soportan ser enfrentados y en lo profundo no quieren cambiar. Pero así como Dios es un Dios de amor y su máxima expresión de su amor fue dada a través de Jesucristo, así también su ira va a ser para todo aquel que rechace a Cristo. Como dice Hebreos 10, 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Peor que todas las normas de Dios es rechazar a su Hijo. Por tanto, Dios sí es un Dios amoroso, pero el que rechace a su Hijo va a recibir el fuego de su ira, que es inimaginable. Meditemos en todo esto. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir por hacernos conscientes, Padre, de parte de lo que es tu naturaleza divina y de lo que es tus atributos, así como el amor, la justicia. Sabemos, Padre, que por delante está la misericordia que has extendido a todos los que crean, pero también está reservado el juicio para todos los que te rechacen. Pero nosotros, Padre, queremos pedirte que hoy tú nos des esta convicción de saber que todas las personas que están a nuestro alrededor sin ti se van a ir al infierno. Sobre todo las personas que pensamos que amamos. No permitas, Padre, que ningún resentimiento nuestro por injusticias que hayamos vivido, que ninguna acción contra nosotros que cualquier persona que nos rodea haya tenido, impida que nosotros podamos transmitirle el Evangelio de Cristo para que se salven. Señor, si hacemos esto es como si nosotros nos tomáramos tu lugar en ese juicio. Pero tú eres un Dios de perdón, Padre, y te pedimos que tú a nosotros nos permitas primero arreglar contra todas aquellas personas que que tuvieron algo que ver en nuestra vida, que nos ofendieron, nos lastimaron. Que perdonemos, hagamos un lado esto y que veamos más bien, Padre, en ellos el destino que les espera sin ti. Padre, enséñanos como iglesia a poder glorificarte cumpliendo el llamamiento más grande que nos has hecho, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Crea en nosotros, Padre, una convicción fuerte de las verdades que tú muestras en tu palabra, así como el amor y la ira eterna. Enséñanos, Padre, a creer absolutamente la palabra. No es casualidad, Padre, que estemos viendo también el Salmo 119, que nos ha empezado a aclarar muchas cosas. Te pedimos, Padre, que estas convicciones estén trabajando en nosotros hasta que nos enfoquemos como un pedernal, como una piedra, hacia el camino que tú nos has marcado. Padre, especialmente hoy te queremos rogar por Guillermo Arroyo, que lo iban a operar desde el miércoles y no lo han hecho. Pero hoy a las 3 lo operan, Señor, pues tú vela por todos los detalles para que él pueda no nada más salir bien, sino que todo pueda coordinarse bajo tu protección y tu mano y que él pueda quedar bien de su rodilla. Señor, también guarda a nuestras iglesias, a nuestra iglesia en salud, Padre, y lo más importante, Señor, danos humildad y sencillez para poder ser sensibles a tu voz y a tu voluntad, como hoy se expuso en el Salmo 119, en la porción que vimos. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.